Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda el pastor Luis Alberto Martínez de la Misión Cristiana Vida Nueva en Cristo. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Hoy, 12 de septiembre del 2021, tenemos reunión general y vamos a ir al mensaje de la palabra. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 10. Y este mensaje, este estudio se titula El Nuevo Nacimiento. O, como subtítulo, Tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Así que vamos a ir a nuestra base principal. Si preguntamos dónde habla la Biblia del nuevo nacimiento, está en el libro de Juan. Juan capítulo 3, versículo 1 al 10. Y vamos a dar lectura en el nombre de Jesús. Juan capítulo 3, versículo 1 al 10. Dice así la palabra del Señor. Jesús y Nicodemo, está como título. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Muy bien, hasta ahí. Vemos pues que en este pasaje está la enseñanza, la doctrina del nuevo nacimiento. O podemos decir, ¿qué significa nacer de nuevo? La Biblia nos manda a que tenemos que nacer de nuevo. Porque acabamos de leer que aquí Nicodemo era, dice acá, un fariseo de un principal de los judíos. En el tiempo de Jesús estaba la religión judío ortodoxa, estaba el judaísmo, no existía todavía el cristianismo, no existía el catolicismo, no existía el mormonismo, ni los testigos de Jehová, ni la luz del mundo, ni adventistas del séptimo día, no existían en ese tiempo. Estaba en el Medio Oriente el judaísmo nada más, porque el pueblo de Israel, ellos estaban en el judaísmo basado sobre la ley de Moisés. Ellos se basaban para ser salvos por la ley de Moisés. Y hemos estado estudiando los miércoles sobre la ley de Moisés, que era muy difícil cumplirla, demandaba mucho, eran demasiados mandamientos lo que pedía Dios ahí y nadie podía cumplir. Y como nadie podía cumplir, tenían que acudir al sacrificio de un cordero que celebraban en la fiesta de la Pascua,
cada año para que ellos pudieran obtener el perdón de sus pecados, el pueblo de Israel. Pero solamente en ese tiempo del Antiguo Testamento no era quitado el pecado totalmente, sino que era cubierto nada más cada año. Muy bien. Entonces, era un rito, sacrificio que demandaba la ley de Moisés para que el pueblo de Israel obtuvieran perdón de sus pecados. Y eso no era suficiente porque si Cristo no hubiera venido, ese sacrificio, ese rito, esa ceremonia no hubiera terminado. Pero la misma palabra de Dios nos dice que en Hebreos que la sangre de machos y toros cabríos no era suficiente. O sea que nunca iba a terminar esa ceremonia si Cristo no hubiera venido al mundo, siguiéramos basados sobre esa ley de Moisés, que demandaba mucho porque nada más de los 10 mandamientos, ya leyeron los 10 mandamientos, no matarás, no cometerás adulterio, etcétera, etcétera. Nada más de los 10 mandamientos, todos fallaban en un punto o en 2 puntos. Y eso es lo que nos pasaba a nosotros. Nosotros pensábamos que no pecamos delante de Dios porque no cometíamos pecados graves, ¿verdad? O sea que no matábamos, no robábamos, no hacíamos daño a nadie y pensábamos que con eso Dios nos iba a perdonar. Y nos basábamos sobre esa ley que conocíamos nosotros y que algunos nos enseñaron de niño. ¿A cuántos no de nosotros fuimos a un catecismo, etcétera, y nos enseñaron ciertos mandamientos? Y esos mandamientos eran morales. Los 10 mandamientos de Dios eran los 10 mandamientos de Dios morales, pero después, conforme fue caminando el pueblo de Israel por el desierto, le fueron imponiendo más mandamientos en el libro de Éxodo, Levítico y Deuteronomio, que llegó el tiempo de que era demasiado la ley, de que nadie podía cumplir porque trataban de cumplir todo, pero siempre fallaban en un punto. Y como era imposible guardar toda la ley, precisamente Dios se los había puesto y les había puesto la ley para que ellos se dieran cuenta de que no iban a poder cumplir la ley, que necesitaban a Dios, depender de Dios para que Él mismo los salvara en el Antiguo Testamento. ¿Cómo? A través de un sacrificio de un cordero. Un corderito que era seleccionado, que no tuviera defecto, no estuviera enfermo, el más limpio, el más cuidado, intachable, era seleccionado para que la sangre de ese cordero que lo degollaban en el templo era rociada al pueblo y con eso el pueblo recibía el perdón de sus pecados. Pero cada año, esa era una ceremonia. Entonces, Dios le da la ley al pueblo de Israel y ellos se daban cuenta que no la podían cumplir y preguntaban, Señor, entonces ¿para qué no las das? Si sabes muy bien que demanda mucho la ley, ¿para qué no las das si no las vamos a poder cumplir todas? Te vamos a fallar, precisamente para que se dieran cuenta que no iban a poder por sí solos, sino que tenían que depender de Dios. Muy bien. Entonces, era el sacrificio de un corderito, un ser inocente. Imagínense, un corderito, una ovejita, ¿qué culpa tenía de ser sacrificada? Alguien tenía que morir en lugar de la familia Pérez, de la familia Hernández, etcétera, etcétera. Un ser inocente que no tenía culpa. Y por eso esos sacrificios tipificaban, simbolizaban a Cristo. Que Él era y fue el Cordero que quitó el pecado del mundo. Juan el Bautista, si ustedes han leído los evangelios, él dijo, he aquí el Cordero que quita, ya no que cubre, porque antes cubría nada más cada año, que quita el Cordero el pecado del mundo. Aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Vemos pues que el Señor Jesucristo viene a esta tierra como un Cordero, inocente, sin pecado, porque ya hemos estudiado que Él nació sin pecado por obra del Espíritu Santo. Él no nació del esperma de José, porque si hubiera nacido del esperma de José, hubiera nacido infectado de pecado como nosotros. Por eso fue obra del Espíritu Santo para que Él pudiera llevar a cabo la redención del ser humano. Muy bien. Entonces, conociendo ese sistema de salvación que Dios tenía en el Antiguo Testamento, que al final
si nos damos cuenta y analizamos, vendría a ser por gracia también. Porque al no poder cumplir la ley ellos, Dios tenía que poner un sacrificio de alguien, un ser inocente, un corderito. Entonces era por gracia, ¿por qué? Porque si la palabra gracia lo hemos visto en el Nuevo Testamento, que significa regalo inmerecido, dice la Biblia, Efesios 2, 8, 9, que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y eso no es de vosotros, pues es un don de Dios. La palabra gracia lo hemos repetido muchas veces y tenemos que aprender y conocer las palabras griegas y hebreas en que fue escrito la palabra de Dios. Sabemos que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Y por eso cuando tenemos este tipo de estudios, tenemos que conocer como cristianos palabras originales y se utiliza un diccionario griego y hebreo para sacar la definición exacta de la palabra. Y si la Biblia dice que por gracia sois salvos, esa es la clave. Efesios 2, 8, 9, y que por gracia sois salvos. Entonces nos damos cuenta que esa palabra gracia significa regalo inmerecido, favor inmerecido. ¿No? O sea que Dios nos regala la salvación. No se puede merecer, no se puede hacer méritos. No me puedo tratar de portarme bien para que Dios me dé la salvación, sino que es un regalo de Dios. A fuerzas tiene que ser porque es un regalo, lo dice su palabra. Entonces nosotros, antes de ser cristianos, o al no conocer la palabra, tratamos de portarnos bien. Tratamos de pertenecer a cierta religión. Y es aquí donde vemos de que Nicodemo pertenecía a una religión judío, el judaísmo, y nosotros también, antes de ser cristianos, pertenecíamos a una religión, la religión que heredamos por nuestros padres, ¿verdad? Todos veníamos arrastrando, heredando esa religión por tradición, etcétera, etcétera. Y yo soy católico porque mis padres son católicos, y yo soy mormón porque mis padres son mormones, etcétera, etcétera. Muy bien, así se encontraba Nicodemo. Pero cuando se encuentra con Jesús, Nicodemo dice que era un principal, o sea que en el tiempo de Jesús estaba un grupo de judíos que se llamaba del grupo de los líderes religiosos del Sanedrín en ese tiempo. Estaba el templo del Salomón, ¿se acuerdan? Cuando vino Jesús estaba el templo de Salomón, que había sido reconstruido por el rey Herodes, y Jesús viene y entró a predicar ahí. Bueno, en ese templo se llevaban los ritos y sacrificios todavía como el Antiguo Testamento. Se hacían los sacrificios como en el tabernáculo de Moisés. Muy bien, que era sacrificio de corderos, la fiesta de la Pascua. Y Nicodemo pertenecía a eso. Y él era uno de los líderes principales. O sea que Nicodemo conocía toda la ley de Moisés, sabía mucho de la palabra de Dios basado en el Antiguo Testamento. Pero cuando Nicodemo ve a Jesús caminar, sanar, dar vista a los ciegos, a los cojos, hacer milagros, Nicodemo siente en su espíritu que Jesús venía de parte de Dios. Y vemos aquí en el versículo 2 que dice, vino a Jesús de noche. ¿Por qué Nicodemo vino a Jesús de noche? Porque el grupo de los fariseos, ellos no estaban de acuerdo que Jesús les viniera a cambiar su religión. O sea, al tiempo de hoy hay personas que están estábamos tan arraigados en una religión, que a veces cuando nos predican la palabra o alguien nos quiere presentar el evangelio de Jesús, no damos pie, no abrimos nuestro corazón para que escuchemos el evangelio de Jesús, sino que estamos tan cerrados, y yo soy católico y así me voy a morir, y yo soy mormón y soy testigo y así me voy a morir, cuando no conocen el evangelio de Jesucristo. Y es que piensan que nosotros, al predicarles el evangelio, piensan que somos una religión más. Y por eso nos dicen, es que tú eres de la religión. Y no todos están bajo una religión.
Muy bien, Nicodemo, al pertenecer al grupo de los fariseos, de los principales del Sanedrín, Nicodemo empieza a observar y algo le dicta en su corazón que Jesús venía de parte de Dios. Este hombre, no lo dudo que venga de parte de Dios por las señales que él hace. Pero como los judíos empezaban a atacar a Jesús, a perseguir a Jesús, haciéndolo caer nada más para que lo apedrearan, o sea que los fariseos ortodoxos no les caía bien Jesús. Y aún así que ellos eran testigos de que estaban viendo los milagros que hacía Jesús, las señales, la palabra que él predicaba. Pero como estaban tan arraigados en la ley de Moisés, entonces ellos dicen, no, nosotros ya tenemos una religión y no este hombre nos va a querer venir a cambiar nuestra religión. No entendían de que era Dios encarnado el que había bajado. Y eso lo hemos visto en otros estudios. Que Dios, siendo espíritu, Él no tenía cuerpo, es espíritu, Él es espíritu, el Padre Jehová es espíritu, Él habita en toda la plenitud del universo, tuvo que tomar cuerpo humano. E indiscutiblemente es el misterio de la piedad, porque Dios fue manifestado en carne. 1 Timoteo 3:16. Y muchos versículos, Juan 1:1. demuestran que Jesús es Dios, que Dios tuvo que tomar cuerpo humano para venir a conocer a la raza humana, o decir más bien identificarse. Muy bien, eso de Jesús es Dios lo tengo ahí en la página de YouTube, ya está ahí los estudios, no quiero desviarme. Muy bien, entonces viene de noche porque él tal vez había sido amenazado por el grupo de religiosos que si él empezaba a ser seguidor de Jesús, lo iban a excomulgar. Y por eso, para tomar esa precaución, porque Nicodemo sentía algo que Jesús venía de parte de Dios, pero también había una cierta duda, ¿no? Y él por eso viene de noche, pues porque de noche en ese tiempo no había red eléctrica, no estaba la CFE, eran puras lámparas de aceite, etcétera, etcétera. Viene de noche para no ser visto por el grupo de religiosos. Y vemos que aquí, si leemos, dice, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, a Jesús, que significa Rabí es maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Inmediatamente, leemos el versículo 3, vemos que Jesús interrumpe la plática y le contesta así. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Imagínense, Nicodemo empieza a entablar la plática y le empieza a decir, maestro, yo siento en mi corazón que tú vienes de parte de Dios, y como que Jesús lo para en seco, como dicen, como que ya no le da pie a que siga hablando, y le dice, rápidamente Jesús interrumpe y le dice que de cierto te digo que el que no naciere no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué Jesús interrumpe y ya no lo deja seguir hablando? Jesús, Dios en la carne, le leyó el corazón, la mente a Nicodemo. Él es inocente, lo sabe, es omnisciente, él lo conoce todo. Sabía a qué venía Nicodemo. Nicodemo venía a Jesús, en otras palabras, lo que él quería saber, a ver de qué forma era uno salvo. Esa era la pregunta que traía Nicodemo, pero él quería empezar a entablar una plática para llegar a ese punto después, a decirle, Señor maestro, ¿me podrías decir, ahora que tú estás y veo que tú predicas otro evangelio, ¿me podrías enseñar entonces de qué forma vamos a entrar al cielo hoy? ¿De qué forma vamos a ser salvos? Vemos pues de que aquí Nicodemo representa a todas aquellas personas que están bajo una religión. Así estábamos nosotros antes de conocer a Cristo, nos basábamos bajo una religión y pensábamos que por pertenecer a una religión ya la habíamos hecho y éramos salvos. Y es aquí donde es muy importante estas enseñanzas para que a los que nos ven en las redes sociales, lo que queremos enseñarles esto.
Si usted pertenece a una religión, cualquiera que sea, de las que ya mencioné, pero si usted no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios y mucho menos entrar, como dice más abajo. Aquí Jesús viene a cambiar el plan de salvación de Dios. Vemos aquí en el versículo 3 que le dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su en el vientre de su madre y nacer? Versículo 5, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En el versículo 3 le dice que no puede ver el reino de Dios. El que no nazca de nuevo no puede ver el reino. Y en el versículo 5 le dice que el que no nazca de nuevo no puede entrar. Uno, no puede ver. Y dos, no puede entrar. Muy bien. ¿Por qué Dios entonces mandó a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo? Porque Nicodemo pensaba que era salvo por la ley de Moisés. Sí, hasta ese momento, porque no se había llevado la crucifixión. Si él era sincero, porque también es como en todas las religiones que hay en el mundo. Hay personas sinceras que están ahí en esa religión, pero están equivocadas en un camino. Pero sí son sinceras en su corazón y por eso tarde o temprano Dios las saca de ahí para que vengan a Cristo. Y es aquí donde tenemos que entender y enseñarles a los que nos ven en las redes sociales que el cristianismo no es una religión más. El ser cristiano no es una religión, no somos religiosos. Y tengo que explicar de nuevo muchas veces esto cada vez que tocamos estos temas porque la gente que ve estos videos, etcétera, etcétera, entiendan y los que vienen por primera vez entiendan de que para eso está la predicación de la palabra, para que vean y entiendan de que si no nacemos de nuevo, aunque tengamos religión, cualquier religión, no entramos al reino de Dios. Y hazle como quieras, porque Jesús lo está diciendo, si no entras al reino de Dios, si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es un gobierno. Es un gobierno de Dios espiritual. El reino de Dios es espiritual que no vemos. Y como no podemos ver físicamente cómo Dios gobierna en este tiempo, por eso se nos tienen que dar ojos espirituales y oídos espirituales para que podamos ver y entender cómo gobierna Dios ahorita. Por eso le dice, no puede ver. O sea que como que hay una ceguera espiritual. El ser humano, al estar bajo una religión, tiene una ceguera espiritual que no puede ver cómo trabaja Dios, cómo salva Dios al ser humano desde la cruz a nuestros días. Por eso nosotros estábamos ciegos antes, porque no teníamos el Espíritu de Dios y no habíamos nacido de nuevo. Teníamos religión, pero no teníamos a Cristo. A Cristo lo teníamos acá, porque creíamos en Él, que existió, que vino hace 2000 años, pero no lo teníamos acá. Esa es la gran diferencia, que ahora en el Nuevo Testamento Cristo entra a nuestro corazón a través de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Entonces, nosotros teníamos religión y pensábamos que por esa religión íbamos a ser salvos. Muy bien. El reino de Dios entonces es un tipo de gobierno que donde Dios está gobernando para todos aquellos que se han convertido en Él. Por eso cuando alguien acepta a Cristo como su Señor y Salvador, el Espíritu Santo entra en él, y cuando el Espíritu Santo entra, le empieza a quitar la venda de los ojos y empieza a conocer la palabra de Dios y a empezar a tomar lectura diaria en su casa, leer la palabra de Dios, ya con el Espíritu Santo dentro. Es ahí donde empieza
a ver el reino de Dios, empieza a conocer lo que no vemos con nuestros ojos, porque ya se nos dieron ojos espirituales. Se nos quita una venda, una ceguera espiritual que traíamos y empezamos a ver cómo Dios gobierna, cómo Dios actúa, qué es lo que quiere Dios para el ser humano, etcétera, etcétera. Y eso es lo que le dijeron a Nicodemo. ¿Por qué? Porque Jesús estaba en el ministerio de la predicación del evangelio. El mensaje que él traía, que iba a cambiar el plan de salvación. Cuando Cristo muere en la cruz, ahí cambia el plan de salvación a nuestros días. Ya no era por guardar la ley de Moisés, ya no se trata por portarse bien, ya no se trata por pertenecer a una religión. Ahora Dios me pide para que yo pueda entrar al reino de Dios. Y el cielo está incluido en el reino de Dios. Yo tengo que nacer de nuevo. Muy bien. Sígame con cuidado para que usted entienda qué tan importante usted medite hoy y aprenda esta enseñanza. ¿Por qué Dios? Porque la palabra de Dios, tanto se lo dijeron a Nicodemo, pero también nos habla a nosotros. La palabra de Dios no fue solo para Nicodemo, no fue el único que le dijeron, tienes que nacer de nuevo. La palabra de Dios es para toda la raza humana, para todo aquel que en él cree, que aquel que cree en Jesús. Entonces, si creemos en Dios, o decir, creo en Jesús, entonces le tienes que creer a su palabra. No puedes decir, creo en Dios y creo en Jesús y no creer lo que la Biblia dice. Es ilógico. Por eso es aquí donde nosotros siempre les decimos que traigan una Biblia en mano para que usted vaya corroborando de lo que estamos predicando. Está escrito acá y no digan, se lo sacaron de la manga o lo están inventando o lo están interpretando de otra manera. No, Señor. Vemos que Dios nos manda a nacer de nuevo. Pregunta, ¿por qué Dios nos manda que para que podamos entrar al reino de Dios, que podamos ser salvos y podamos entrar al cielo cuando muramos, tenemos que nacer de nuevo? ¿Por qué nos manda a nacer de nuevo Dios? Y esa es la respuesta sencilla. Nosotros sabemos que nacimos en pecado. Todos lo sabemos. Nadie puede decir, yo no peco o no he pecado. Romanos 3:23 lo dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23 nos da el versículo donde Dios dictamina que por cuanto todos pecaron, todos estábamos destituidos, alejados, separados de Dios. ¿Por qué? Porque nacimos en pecado de Adán y Eva. Muy bien. Adán y Eva, antes de que entrara el pecado, antes de que ellos pecaran, tenían comunión con Dios. Se paseaba en el huerto del Edén. Ellos estaban en el huerto del Edén. Usted ya leyó Génesis, capítulo 2 y capítulo 3. Y ellos tenían comunión directa con Dios en ese tiempo porque Dios es espíritu. Y Adán y Eva escuchaban la voz de Dios literal. No veían nada, pero escuchaban una voz que les hablaba. Y tenían comunión. Pero cuando ellos pecan, mire, quiero que vaya a 1 Tesalonicenses 5:23. Vamos a ver un punto para que entendamos lo que voy a explicar. Primera de Tesalonicenses en el Nuevo Testamento, después de Colosenses, capítulo 5, versículo 23. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser. Y aquí nos describe vuestro ser, o sea, nuestro cuerpo, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo,
sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, este versículo donde la Biblia nos describe que nosotros somos tripartitos. ¿Qué significa tripartitos? Que estamos hechos en tres partes, y lo leímos, que somos espíritu. Tenemos un cuerpo y tenemos un alma. ¿Lo leyó? Somos espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es la parte invisible con la cual nosotros adoramos a Dios. El espíritu. Porque cuando Dios hace al hombre, dice, ¿se acuerda que usted ya leyó Génesis, que le sopla aliento después de que hace a Adán? Lo hace de lodo, lo forma y después sopla aliento, y ahí es donde le da la vida, bios. Y al darle el aliento, el espíritu de Dios, muy bien, entonces somos tripartitos, somos espíritu, tenemos un alma. El espíritu es la parte invisible con la cual adoramos a Dios y tenemos comunión con Dios. El alma es el asiento de las emociones, los intelectos, ¿verdad? Con el alma lloramos, reímos, gritamos, es el asiento de las emociones. Por ejemplo, un perrito tiene alma, pero no tiene espíritu. Los perritos nada más tienen alma y cuerpo. Los animales, ¿por qué? Porque aquí nos damos cuenta que cuando tú llegas a tu casa, el perrito se pone contento y te empieza a mover la colita. Y cuando ves tú que hace eso, la colita, te das cuenta que ya le dio alegría que tú llegaste ya a tu casa. Ese es el alma, es una emoción. Y así nosotros, en esta alma que tenemos, están asentadas las emociones. Lloramos, reímos y muchas cosas más, nos da tristeza, etcétera, etcétera. Ese es el alma. Y el cuerpo, pues es el envase en el que estamos puestos. Es este cascarón que se va descomponiendo cada día, se va arrugando, se va haciendo viejo, etcétera, etcétera. Muy bien. Explico esto porque así estaba Adán y Eva. Ellos, al no entrar el pecado todavía, ellos tenían comunión con Dios de espíritu a espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu que le habían dado a Adán y Dios al ser espíritu, tenían conexión de espíritu a espíritu. Adán y Eva. Ellos tenían conexión porque no había entrado el pecado. Tenían una comunión directa. Escuchaban la voz de Dios de espíritu a espíritu. Muy bien. Pero cuando ellos pecan, se apaga, se desenchufan. El espíritu que ellos tenían se desenchufa, se desconecta, se funde cuando ellos pecan y pierden la comunión con Dios. Entonces la raza humana empieza a nacer así, con el espíritu apagado, fundido. Y es por eso que cuando nosotros nacemos con el espíritu apagado, desenchufado de la corriente, de la fuente original que es Dios. Y al nacer con el espíritu fundido, desenchufado de Dios, es por eso que no tenemos el Espíritu Santo. Por eso queremos acercarnos a Dios de alguna manera. Dice Isaías que el hombre agarra un tronco, lo corta, le da forma de hombre, le pone ojos, nariz, lo pinta y luego lo coloca en un altar y se hinca y lo adora. ¿Por qué hace eso el hombre? Porque como se perdió el espíritu, se desenchufó, al no estar conectado con Dios, nosotros hacíamos eso, nos queríamos conectar con Dios a través de los ídolos. Y es ahí donde tenemos que enseñar esto, predicar la verdad, porque solo por la verdad se convierte la gente, de que estábamos desenchufados de Dios y pensando que un ídolo o una virgen nos iba a llevar a comunicarnos con Dios. Y eso es un error tan grande porque la misma Biblia dice que ellos no pueden ni hablar ni oír
porque fueron hechos por el ser humano. Es ilógico que alguien, que un tronco de madera, una piedra de yeso, cartón, pueda hablar. Pero ¿por qué entonces nosotros no reaccionábamos a esto? Por lo mismo de que estábamos desenchufados de Dios, con el espíritu apagado. Y así la raza humana, al no tener el Espíritu Santo de Dios, bueno, se mete a cada religión hecha por el hombre. Todas las religiones tienen su origen en la mente humana. Todas las religiones, catolicismo, mormones, testigos, etcétera, etcétera, fueron inventados por un ser humano. Tienen un líder. Y si preguntan, bueno, y ustedes como cristianos, ¿quién inventó el cristianismo? ¿Quién es su líder? Porque nosotros tenemos un líder, es el Papa. Él es el líder mundial de toda esa religión. Los testigos tienen un líder mundial de esa religión, igual que los mormones, igual que la luz del mundo. Ahí está su líder, en la cárcel. Y ellos dicen que sin ese líder no hay salvación. Imagínense hasta dónde ha llegado el ser humano ciego que está en la cárcel por violar niñas, y ahí lo siguen adorando. ¿Se dan cuenta? Rápidamente, ustedes saben, si no lo saben, se los decimos para que lo investigue. Investigue usted esto en Google, ahí en la historia de la iglesia cristiana. El catolicismo empezó en el año 350 aproximadamente, con el emperador Constantino. Es un emperador, y después pasan 100 años para que Constantino, no menos, para que Constantino nombre al primer papa. Muy bien. Pasan más de 1500 años, en el año 1800 aproximadamente, empiezan a surgir las demás religiones, como los mormones, los testigos de Jehová, los adventistas, surgen en el año 1800. Quiero que me ponga atención a esto para que vaya entendiendo este estudio. Usted lo puede investigar. ¿Cuándo se fundó? Póngale en Google en su casa. ¿Cuándo se fundaron los mormones, los católicos, los testigos de Jehová y la luz del mundo, y etcétera, etcétera? Ahí les van a poner la fecha. Eso no está en la Biblia porque está en la historia. Muy bien. Por ejemplo, los testigos de Jehová tienen un líder que el que les fundó es Carlos Russell. Usted lo puede investigar. Los mormones, José Smith. El catolicismo empezó por el emperador Constantino. Constantino era un emperador político romano. Y después de ser un imperio político, ahora le da la vuelta a la tortilla y se convierte, después de ser un imperio romano político, se convierte en un imperio religioso hasta el día de hoy, que es el Vaticano. Es un estado. Elena de White, que fue la iglesia adventista del séptimo día. Nada más, la luz del mundo. Empezaron con los tal Nazón, el abuelo, luego el hijo y ahora el nieto que está preso. Ahí es donde damos cuenta cómo se fundan las religiones en un ser humano. Muy bien, ahora llegamos al cristianismo, porque esto es importante para que usted aprenda. Entonces, ¿quién es el líder del cristianismo? Muy bien, ¿y quién fundó? ¿Quién lo fundó? A ver, ¿de dónde surgieron los cristianos? Eso tenemos que aprenderlo y tenerlo aquí cuando nos pregunten. Hechos capítulo 2. Ahí nació la iglesia cristiana con el derramamiento del Espíritu Santo. Usted léalo en su casa, porque no nos da tiempo. Hechos capítulo 2. Ahí se derrama el Espíritu Santo cuando Jesús asciende al cielo. Después de que Él asciende, manda el Espíritu Santo. Y ahí nace la iglesia, con la predicación del Evangelio que Pedro predica por primera vez, después del derramamiento del Espíritu Santo, se convierte en 3,000 personas al cristianismo. El cristianismo tiene su origen del judaísmo, que era una religión porque los apóstoles, los seguidores de Jesús, eran judíos. Pues después de estar en una religión, se convierten a Cristo.
Por eso el libro de los Hechos es una transliteración del judaísmo al cristianismo. Muy bien. Pasaron 20 siglos. Jesús prepara a 12 hombres para que lleven a predicar el evangelio cuando Él sube. Muere esa generación de discípulos, ya se habían convertido 3,000, y esos 3,000 más adelante se convierten en otros 5,000, y así de generación en generación se van convirtiendo a Cristo las personas. Hasta el día de hoy, nosotros somos la última generación de cristianos que nacimos o pasamos a ser cristianos cuando el Espíritu Santo entró en nuestra vida, cuando nosotros aceptamos a Cristo. Pero para aceptar a Cristo tenemos que primero reconocer que somos pecadores delante de Dios, que nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos. Es que yo no hago daño, no hago maldad. Sí, pero tus mentiras, tus robos, te robaste un lápiz, por decirlo, tus groserías, tus majaderías. Y si ponemos a sacar una lista, mire, no nos encontramos libres. Somos culpables. ¿Cuántas veces nos hemos emborrachado o nos emborrachamos? Los borrachos no entran al cielo. Ahí lo dice Corintios. Entonces, si nos ponemos a hacer conciencia, miren, estamos descalificados. Muy bien, pero no hay problema. Para eso vino Cristo a morir en una cruz. Para que a través de su sacrificio, al tú poner su confianza en Él, Dios te regale la salvación. Y por eso aquí Jesús nos manda, para que podamos entrar al reino de Dios y poder ser salvos, tenemos que nacer de nuevo. Porque si no nacemos de nuevo, mire, no entramos al cielo, no entramos al reino de Dios. Y si nos llega la muerte y no hemos nacido de nuevo, entonces vamos al infierno. Y así también hay muchos cristianos en iglesias cristianas que no han nacido de nuevo, que llevan 5, 10, 15, 20 años de estar llegando a una iglesia cristiana y no han nacido de nuevo. Están ahí que llegan porque quieren pensar ellos de que pues ya están cumpliendo con una religión más y que llegan el domingo para hacer acto de presencia. Pero como vamos a ver más adelante, ¿qué significa nacer de nuevo? ¿Y por qué tienes que nacer de nuevo? Porque si tú dices que eres cristiano, si ya naciste de nuevo, entonces tus frutos van a demostrar que en verdad tienes el Espíritu Santo. Pero si dice que eres cristiano y que crees en Dios y en Jesús y con tus hechos lo demuestras lo contrario, entonces no has nacido de nuevo. Muy bien. Entendemos pues de que Dios manda a Adán y Eva, pecan, se corrompe la raza humana. Entonces, como Adán y Eva pierden el espíritu, ya lo expliqué, el espíritu de Dios, lo pierden, se funde. Nosotros nacemos así con cuerpo, alma, pero el espíritu apagado. Y es por eso que no entendemos muchas cosas. Por eso estamos ciegos espiritual. Pero cuando alguien acepta a Cristo, ¡fum!, se prende, se activa nuevamente el Espíritu Santo. Entró. Y es por eso que nosotros, después de estar en una religión, nos dimos cuenta, al nacer de nuevo, que la Biblia tiene verdad. Y por eso, cuando un cristiano acepta a Cristo por primera vez, su responsabilidad es leer la Biblia todos los días. Todos los días, para que ahí encuentre la verdad. Y si tú no lees, vas a seguir ciego. Y si tú no lees, aún aceptando a Cristo, vas a seguir ciego y no vas a nacer de nuevo. Lo vamos a explicar ahorita. Muy bien, dice que aquí que Jesús manda a Nicodemo y le interrumpe la plática y de una vez, como diciendo Jesús, es que Nicodemo, alto, yo ya sé que tú vienes, ¿por qué me vienes a buscar? Tú vienes a buscarme y preguntarme de qué manera puedes ser salvo o de qué manera puedes entrar al reino de Dios.
no lo deja seguir hablando y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver. Ya vimos y explicamos, el reino de Dios es un gobierno que tiene Dios ahorita, que es espiritual, no vemos, pero lo vemos con el Espíritu Santo. Ya cuando tenemos el Espíritu empezamos a descubrir, empezamos a entender, empezamos a leer la Biblia, entonces ya podemos ver el reino de Dios, cómo trabaja Dios ahorita. Y ese reino que no vemos ahorita, que es espiritual, vendrá literal a la tierra cuando Cristo regrese en su segunda venida. Se llama el reino milenial. Es un reino donde Cristo estará gobernando, reinando el mundo por 1000 años. O sea que para que este mundo acabe faltan 1000 años todavía. Ahorita estamos en tiempos finales. Somos la última generación. Viene pronto la gran tribulación de 7 años de Apocalipsis. Que el mundo va a pagar las consecuencias de su pecado si no se arrepienten antes. Y ahorita que usted está escuchando este mensaje, yo le aconsejo que tome en serio el mensaje y que al final de este estudio usted puede aceptar a Cristo en su corazón para que usted sea salvo por gracia. Vemos que la salvación es por gracia, entonces no es por pertenecer a una religión. Miren, y si somos honestos, nosotros cuando asistíamos a una religión, miren, hacíamos lo malo. ¿Qué acaso no íbamos a misa y saliendo de ahí más si era misa de 15 años o bodas? Y muchos de nosotros íbamos a misa el domingo y entre semana con la amante, con la tranza, con las mentiras, con el robo, con la boquita que se nos iba. O sea, ¿nos sirvió de algo la religión? Que era nada más ir a sentarse, pararse, persinarse, sentarse, pararse y persinarse, pero no había un cambio. Y es por eso que Jesús nos dice, tienes que nacer de nuevo. Porque si no naces de nuevo, aunque tengas religión, no entras al reino de Dios. Hazle como quieras, pero no entras. Muy bien. Versículo 4. Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede llevarse a cabo esto? ¿Qué acaso tengo que entrar por segunda vez en el vientre de mi madre? O sea, Nicodemo estaba apelando a la reencarnación. O sea, él se le fundió los fusibles cuando Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo pensó, bueno, solamente a través de la reencarnación o algo de que yo vuelva a hacerme chiquitito y hacerme feto para que yo vuelva a entrar al vientre de mi madre por segunda vez y volver a nacer. Él no había entendido que era algo espiritual de lo que le estaba hablando Jesús. Por eso hay personas, bueno, ¿y cómo se lleva a cabo? ¿Qué tengo que hacer para nacer de nuevo? Si usted me preguntan, ¿qué tengo que hacer para nacer de nuevo? Aquí lo vamos a ver. Dice el versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ya en el versículo 5, en el versículo 3 dice que el que no naciere de nuevo no puede ver. Pero en el versículo 5 dice, el que no naciere de agua y de espíritu. O sea que en el versículo 5 nos damos cuenta que hay 2 ingredientes para nacer de nuevo. Y aquí es donde vemos, no puede entrar. Si no naces de nuevo, tú no entras. Ahora muy bien, si está diciendo de que para nacer de nuevo, dice que es por medio del agua y del espíritu. Son 2 requisitos, 2 ingredientes, agua y espíritu. Muy bien. Vamos a ver con la Biblia qué significan estos 2 requisitos para nacer de nuevo. Porque sin esos 2 requisitos, tú no naces de nuevo. Puedes estar viniendo aquí a la congregación y no nacer de nuevo. Puedes llevar mucho tiempo de ser cristiano y no nacer de nuevo. Y es por eso que vamos a ver qué significan esos 2 requisitos con la palabra de Dios. Es como cuando tú quieres hacer un pastel, lleva ciertos ingredientes. Con 2 ingredientes que le falten, ese pastel no está listo.
No sale del horno porque le faltaron 2 ingredientes. Así es el nuevo nacimiento. Son 2 ingredientes, 2 requisitos. Y dice que es el agua y el espíritu. Antes de empezar, muchas religiones enseñan que cuando dice que el agua, piensan que es el bautismo que recibimos cuando éramos bebés. Muy bien. Ese es un error doctrinal, no es bíblico. A todos nosotros, la mayoría se nos bautizó de niños, ¿sí o no? Muy bien. Según la religión nos bautizaban para quitarnos el pecado original, ¿cierto? Cuando nos bautizamos, ¿pecamos o ya no? Entonces, ¿nos quitaron el pecado? Muy bien, qué bueno que está entendiendo. Entonces es una mentira. Es un error porque en la Biblia nunca vemos que se manden a bautizar niños. ¿Por qué? A ver, ¿por qué la Biblia no manda que se bauticen los niños pequeñitos? ¿Se acuerda de que Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí porque de tales es el reino de los cielos? ¿Por qué Jesús les da pase directo a los niños al reino de los cielos? Porque nacieron en pecado, pero son inocentes de su pecado. ¿Cómo se llama? ¿Ángel? Ángel es un niño. De esa edad hacia abajo, la Biblia les pone como inocentes. Ángel es un niño inocente, él no conoce. No han abierto sus ojos todavía a la maldad, a la maldad, a todo lo que hay, ¿no? ¿Por qué? Porque son inocentes, entonces Dios les da el pase directo. Por eso un niño cuando muere, abortado en el vientre de su madre, de 1 año, 2 años, 3 años, ellos van directo al cielo. Jesús lo dijo, de ahí nos basamos, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero cuando un niño pierde su inocencia de 7 años, 6 años hacia arriba, ya no es inocente. Porque ya sabe lo que hace, ya sabe, empieza a ver, a saber qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. ¿Verdad? Se le hace ilustrado que cuando tú pones a tus niños de 2 o 3 años en una tina a bañarse juntitos desnudos, no sienten vergüenza y están jugando, niño y niña, no sienten pena. Pero ya cuando crecieron 6, 7 años, si los quieres poner desnuditos ya no se dejan, les da vergüenza porque ya no son inocentes. Así andaban Adán y Eva cuando estaban en el huerto del Edén. Antes de que pecaran, la Biblia dice que ellos andaban desnudos. Y no se miraban con lujuria, no se miraban con vergüenza, no les daba pena mirar algo natural. Se miraban ellos muy natural. Es como ahorita nosotros nos vemos con ropa, nos vemos muy natural. Pero nos vemos desnudos y nos da vergüenza, nos tapamos. Así andaban. Pero cuando entró el pecado, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan que dice de que corrieron rápido a taparse con higueras? ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando ellos pecan, perdieron su inocencia. Les dio vergüenza y corrieron a taparse. Muy bien. Tenemos que explicar esto para que vayamos entendiendo que cuando dice que el agua no es el bautismo, porque entendemos que por lógica no se nos quitó el pecado. Hicimos lo malo. Reconocemos que somos pecadores. Entonces es antibíblico que nos quitaron el pecado original. Muy bien. Ahora muy bien. Si estamos hablando de que la salvación es por gracia, Efesios 2, 8, 9, ya lo repetí, que por gracia sois salvos. Ahí está muy claro que por gracia sois salvos por medio de la fe. Muy bien. Si vemos que la palabra gracia es regalo inmerecido, es por eso que Jesús lo dejó establecido y lo dejó ilustrado con el ladrón en la cruz. ¿Se acuerdan de los 2 ladrones que tenía cuando lo crucificaron? Uno a su izquierda y uno a su derecha. Uno le injuriaba, se burlaba, mas el otro le dijo, ¿qué le dijo? Quiero que vaya ahí, lo veamos en la Biblia, porque esto es muy importante. Juan capítulo 19, ahí donde está. A ver, si no me equivoco. A ver si me ayudan. ¿Dónde está? Creo que sí es.
¿O es en otro evangelio? Ayúdenme, por favor. Muy bien. Lo explico mientras me ayudas, Vero, a buscar el ladrón. Vemos pues de que Jesús tenía a dos pecadores. Uno era ladrón. ¿Qué le dijo el que era ladrón? ¿Se acuerdan? ¿Lo han leído? ¿Lo han visto en las películas? Señor, acuérdate de mí hoy que vengas en tu reino. ¿Qué le contestó Jesús? De cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Ya está? Mateo 27:38. Vamos ahí. Mateo 27:38. Muy bien, Mateo 27:38 en adelante. Dice así. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Bueno, y más abajo, a ver, yo quiero ver donde habla el ladrón. No es ahí. No es ahí. Ok. No es ahí. Es donde el ladrón habla y le dice a Jesús. Está en los evangelios. No recuerdo. Ese ladrón, 5 minutos antes de morir, porque iba a ser crucificado con Jesús y el otro. Los 3 iban a morir, ¿no? Jesús en medio. Pero Jesús iba a morir, pero sabía que iba a resucitar. O sea, por mí no hay problema. Yo vengo a cumplir el plan de redención. Lucas 23:40. Vamos pues. Lucas 23:40. Ok. Leamos del 39. Lucas 39 en adelante. Lucas 39 en adelante. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, o sea, nuestros pecados. Mas o sea, Jesús, ningún mal hizo. Y dijo Jesús, y dijo a Jesús, el ladrón que se estaba arrepintiendo, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Muy bien. Vemos pues de que 5 minutos antes de morir, este ladrón le dice a Jesús que se acordara. ¿Y por qué Jesús le responde que en efecto vas a estar conmigo en el paraíso? ¿Qué estaba haciendo Jesús entonces? Regalándole la salvación, aún así antes de morir. Ahora, muy bien, es aquí donde viene, ese es el ejemplo de la gracia. Ese ladrón merecía la muerte porque era pecador. Nosotros merecíamos la muerte y ir a condenación eterna, al infierno, porque éramos pecadores. Pero como nos arrepentimos como el ladrón, Jesús nos regala la salvación. La diferencia que el ladrón tuvo que morir. Y a nosotros se nos dejó seguir viviendo. Muy bien, este ladrón recibe 5 minutos antes de la salvación, pero no tuvo que hacer nada de obras y mucho menos bautizarse. Aún así en agua, porque el bautismo no está en la Biblia para niños, pero sí está para los convertidos, para los que se convirtieron a Jesús. El bautismo en agua es únicamente para que los que ya creyeron a Jesús, aceptaron a Jesús como su Salvador
y ahora son creyentes y han decidido seguir a Jesús por toda la eternidad, entonces ellos tienen que cumplir ese mandamiento. El bautismo es para gente grande convertida a Cristo. Y vemos que el ladrón no le dio tiempo ni bautizarse, porque si el bautismo, aún así en algunas iglesias, el bautismo lo meten dentro del plan de salvación. Y una cosa es la salvación por gracia y otra cosa es el bautismo. El bautismo no incluye la salvación, porque ya sería agregarle obras. Y se acuerdan que dice Efesios 2:8-9, no por obras para que nadie se gloríe. Tenemos que aprender eso y aprendan para que ustedes prediquen. Y a los que están en las redes sociales entiendan el plan de salvación. Muy bien. El ladrón no le dio tiempo ni de bautizarse. Aún ya había creído en Jesús. Y Jesús no le dijo, te tienes que bajar y bautizarte para que puedas entrar conmigo al reino de los cielos. No. Y es por eso de que personas, cuando nosotros vamos a orar a los hospitales o por algún enfermo de algún familiar que está grave y que nos llama un hermano o una hermana y nos dice, pastor, ¿puede ir a orar por mi papá? Fíjese que está muy grave y a ver si quiere reconciliarse con Dios, aunque sean sus últimos momentos. Claro que sí, con mucho gusto, vamos, oramos por ese familiar, aunque tenía religión X, pero nosotros le hablamos de Cristo, y cuando le hablamos de Cristo y acepta a Cristo, ya en sus últimos momentos, confiesa a Jesús como su Señor y Salvador, y después salimos de esa casa y nos vamos, y nos dan la noticia que al otro día murió, o que más tarde murió, pero aceptó a Cristo en su corazón, esa persona entró al cielo por gracia. Gracia es regalo inmerecido. ¿El ladrón merecía la salvación? No, porque era ladrón, pecador. Nosotros merecíamos, no lo merecíamos, porque éramos pecadores. Ahora es aquí que tenemos que entender toda esa enseñanza para que aprendamos de qué manera Dios salva en estos tiempos. Que es por gracia y por fe. Por fe porque estamos confiando en el sacrificio de Cristo que fue perfecto. Ya no tengo que agregarle más. Las religiones tienen ellos el plan de salvación que es por obras. Le agregan obras, o sea, creen en Jesús, pero pórtate bien, haz lo mejor que puedas y entrarás al cielo. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Créelo en tu corazón que Él te puede salvar, no la religión, es el Señor Jesús. Entonces, cuando tú reconoces, primeramente tiene que haber arrepentimiento, reconocer que eres un pecador o pecadora y luego invitarlo a que entre en tu corazón, para que Él entre, y cuando tú te arrepientes, entonces ahí recibes el perdón de tus pecados como el ladrón en la cruz. No tuviste que hacer nada de obras, porque hay gente que va a la villa y sangra sus rodillas, se chicotea la espalda, se flagela la espalda, carga el viacrucis y están queriendo agregarle obras al sacrificio de Cristo. Señor, mira, voy a sangrar mis rodillas de aquí a la villa para que cuando yo llegue a tu presencia me dejes entrar al cielo. Y me lo tomas en cuenta. Es ilógico. Dice la Biblia, no por obras, para que nadie se jacte, para que nadie se vanagloríe. Señor, no, tú me tienes que dejar entrar porque mira, yo daba al Teletón 1 millón de pesos y yo le daba dinero a los pobres y yo hacía esto. O sea, esas son obras. Ahora, muy bien, claro que las tenemos que hacer, sí, es bueno. Pero después de que te haya salvado Cristo. Primero te tiene que salvar Cristo y después tú tienes que hacer obras. Porque la salvación se demuestra de que yo soy salvo por medio de mis obras. Es muy diferente. O sea, si yo no hago obras después de convertirme a Cristo, entonces no estoy demostrando que soy salvo. Si yo nunca predico el evangelio a nadie, no hago alguna obra buena de ayudar, apoyar, etcétera, etcétera. Cuando nosotros vamos al hospital a predicar el evangelio y a veces llevamos café con pan ahí para los familiares que están ahí días y noches, no lo hacemos y vamos a ir a llevar café con pan a los hospitales para que Dios nos deje entrar al cielo. No, lo hacemos porque ya tenemos la salvación y esa salvación que nosotros tenemos queremos traspasársela, darles a conocer a esas personas también para que reciban la salvación gratis al igual que nosotros.
Ese es el resultado. Tus obras es el resultado de tu salvación. Muy bien. Ok. Vemos pues que el ladrón aquí no tuvo que hacer nada. Y es por eso que en algunas iglesias aún así que tienen un error doctrinal, piensan que si tú no te bautizas, después de ya ser convertido, no eres salvo. Muy bien, aquí va la explicación. Una cosa es que no te bautices por algún motivo. Por ejemplo, si tú aceptas a Cristo hoy y te mueres en la noche, por decirlo, accidente, paro cardíaco, Dios te quiso llevar, ¿verdad? Porque pues de Él dependemos. Ya no te bautizaste, pero es por gracia, entraste al cielo igual que el ladrón, no le dio tiempo de bautizarse. Ahora muy bien, es muy diferente cuando alguien se convierte al Señor y ya lleva meses, ya lleva años y hay en la iglesia invitación, hermanos, va a haber bautizos en agua para este domingo que viene. Y tú no quieres bautizarte, es que no me voy a bautizar porque pues es una gran responsabilidad y como que no estoy seguro de que quiero seguir al Señor y como que quiero andar un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Andas dualizado, carnal. Entonces estás demostrando que no tienes la salvación todavía. Porque el que nace de nuevo, el que tiene la salvación, ha decidido en su vida seguir a Cristo por toda la eternidad. Inmediatamente cuando hay invitación de bautizo, pastor, yo me quiero bautizar porque ya entendí el plan de salvación. Yo quiero seguir a Cristo por toda la eternidad. Y si el bautismo es un mandamiento después de que yo me convierta a Cristo, entonces yo quiero obedecer. Porque estoy demostrando, al querer yo al bautizarme, es que ya soy salvo. Pero aquel que anda dudando de que más adelante, pastor, ay, para la otra me bautizo, ay, papá, mamá, ¿sabes qué? No has nacido de nuevo, no eres salvo todavía. Y si te llega la muerte, vas al infierno. Cuando tenemos esa actitud en el corazón, es que no somos salvos. Cuando tú te preguntas, ¿será que si muero me voy al cielo? No creo. No. Creo que no. Entonces no eres salvo. Porque el Espíritu Santo dice en la Biblia que nos da una convicción de que somos hechos hijos de Dios. Ahí está, Ángel ya está agarrando la onda. Está aprendiendo. Entonces, es el Espíritu Santo que nos da la convicción. Ahora, muy bien. Hay muchas maneras. ¿Por qué? Quiero también explicar esto. ¿Por qué muchos cristianos, después de estar mucho tiempo en unas iglesias, no nacen de nuevo? Aquí hay dos cosas. Una, que porque tal vez en esa iglesia la enseñanza, la doctrina no está muy cimentada en la palabra de Dios. Es una enseñanza muy superficial, muy light. Como que los quieren tener a todos bien contentos y no predicarles la verdad para que no se ofendan, no se incomoden, porque la palabra ofende. Hay veces que cuando estudiamos exhorta la palabra y a veces no nos gusta. Y como estamos acostumbrados a que nadie nos dé órdenes, como que chocan nuestro intelecto y no, es que, ¿por qué? Porque eres un niño, acabas de nacer de nuevo. Muy bien, entonces, pero hay iglesias donde no hay enseñanza como de este tipo. Y se la pasan ahí 5 o 10 años, llevan llegando a una iglesia y nunca han nacido de nuevo. Y por lo tanto no están seguros de su salvación. Ese es un error. Pero por otro lado, también no es justificable porque si en tu iglesia no hay crecimiento, no hay palabra de verdad, no hay doctrina bíblica, entonces tienes la decisión de buscarte otra iglesia donde creas que te van a enseñar la palabra. Si ves que no has crecido, imagínate que no estás seguro de tu salvación, entonces algo está pasando que no has recibido el alimento sólido, el alimento de verdad. Tú tienes que buscar por tu parte. Muy bien. Ahora, también de que cuando no nacen de nuevo, es que porque a veces no quieren. A veces vienen a la iglesia porque pues para no tener problema con mi esposa o con mi esposo, para que estemos bien toda la familia, pues yo voy a venir y fingir que soy salvo y fingir esto con tal de que llevarla bien para que no haya problema y no me estén tachando.
Mira, solo Dios conoce tu corazón. Y solo Dios sabe si tienes el Espíritu Santo. Por eso tú tienes que meditar hoy. Si ya llevas tiempo, a lo mejor no has nacido de nuevo. A lo mejor estás convencido aquí, pero no aquí. Y por eso Dios te da la oportunidad hoy para que recibas esta salvación que es gratis, que no la puedes obtener bajo ninguna religión, porque solo Cristo es el único camino que lleva hacia Dios. Juan 14:6, yo soy el camino y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, es por Jesús. Miren, el ser humano está separado de Dios. Aquí está Dios, aquí estamos nosotros, pero hay una barrera que nos divide, que se llama pecado. Esta barrera que se llama pecado, nuestros pecados, nos separa de Dios. Y por eso vivimos separados, haciendo lo que nos dé la gana, viviendo como se nos da la gana. Pero cuando alguien reconoce el mensaje de la palabra de Dios que se le predica, esa barrera que se llama pecado solamente es quitada por Jesús. Cuando alguien viene a Cristo, acepta a Jesús, viene Jesús, lo toma del brazo y le dice, ahora yo te llevo al Padre, ahora yo te llevo a la presencia de Dios. Porque es Jesús el único camino hacia Dios. Y es aquí donde tenemos que entender de que solamente Jesús, la persona de Jesús, es el que lleva al Padre. Le dijo a Felipe le dijo, maestro, muéstranos al Padre. Felipe, tanto tiempo que he estado con ustedes y no has visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo quieres pues que te enseñe al Padre? Jesús estaba confirmando que el que estaba dentro de él era el Espíritu del Padre, el Espíritu Santo. Jesús tenía morando al Padre. Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Y es por eso que él era dirigido por el Padre. Y esperó el tiempo. En su parte humana Jesús se sometió a la persona, porque Dios es trinitario. Dios es uno, pero se manifiesta en tres personas. No son tres dioses, es un solo Dios, pero se manifiesta en el Hijo y se manifiesta en el Espíritu Santo. Son tres personas en las que se manifiesta Dios. Como el huevo es clara, yema y cascarón, y los tres hacen un huevo. Así es Dios. Y esto no lo entienden los testigos de Jehová, porque son tan tercos, necios, que no prestan su corazón para escuchar la doctrina y piensan que por pertenecer a una religión se van a salvar, cuando es Jesús el que los lleva al Padre. Por lo tanto, Señor testigo de Jehová, yo le invito a que acepte usted a Jesús en su corazón, sea honesto y humilde para recibir a Jesús. Porque ¿de qué le sirve ser testigo de Jehová y no ser hijo de Dios? Prefiero ser hijo de Dios a que ser testigo. Ser testigo no me va a llevar al Padre, en cambio ser hijo me lleva a Dios. Juan 1:11, ¿lo veamos ahí? Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11. Juan 1, 11 al 13. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Jesús viene al pueblo de Israel. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Lo rechazan y lo crucifican. Crucifícale, crucifícale, crucifícale. Lo rechazaron. Cuando el pueblo de Israel crucifica, entonces Jesús se voltea a los gentiles, a los que no son israelitas nacidos étnicamente. Y dice, más a todos, hombres, mujeres y niños, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, o sea, potestad es el derecho, les dio el derecho de ser, ¿qué cosa? Hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne,
ni de voluntad de varón, sino de Dios. Muy bien. Cuando alguien acepta a Jesús dentro de su corazón a través de una oración de fe, que ahorita vamos a terminar con esa, dice que en ese momento es engendrado por el Padre. Dice aquí, mas a todos los que le recibieron a Jesús, invitar a que entre a su corazón y creen en su nombre, le dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Cuando alguien pasa a ser hechos hijos de Dios es cuando aceptan a Cristo. Entonces, antes que éramos criaturas, no éramos hijos de Dios. Porque hay un dicho que dice, todos somos hijos de Dios. Mentira. La Biblia dice que a los que le recibieron, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Entonces, antes éramos simplemente criaturas. La palabra criatura es creación. Somos una creación de Dios. Los pajaritos es otra creación. Los ángeles es otra creación. Etcétera, etcétera. Dios ha hecho diferentes creaciones en el universo, en el mundo. Muy bien. En el versículo 13 dice, los cuales no son engendrados. Esta palabra engendrados de carne es que nosotros fuimos engendrados de nuestro papá y mamá. Muy bien. ¿Qué pasó? Fuimos engendrados de sangre. Se refiere a mamá y papá, porque mi papá fue el que puso su esperma para que entrara en el óvulo de mi madre. Y yo de ahí nací. Muy bien. Somos engendrados de carne. El primer nacimiento, es aquí donde quiero explicar, el primer nacimiento físico que tuvimos fue de papá y mamá. Tú naciste por el esperma de tu papá que fue puesto en el óvulo de tu mamá. Muy bien. Ese es el primer nacimiento físico. Pero como ese nacimiento vino, ¿qué cosa? Corrompido por el pecado de Adán y Eva, nosotros también nacemos en pecado. Muy bien. Entonces dice aquí, ya en el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre. O sea, cuando dice a los que le recibieron, a los que aceptaron a Jesús, ya no son vueltos a ser engendrados nuevamente por papá y mamá, sino que ahora son engendrados, dice, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, ahí está, de papá y mamá, sino de Dios. Muy bien. Cuando alguien acepta a Cristo, en ese momento es vuelto a ser engendrado por el Padre. El primer nacimiento físico que tuvimos fue de papá y mamá. El segundo nacimiento a eso es lo que le quisieron decir a Nicodemo. Mira, Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo porque tu primer nacimiento fue de tu papá y tu mamá. Ellos pusieron. Tu mamá puso el óvulo y tu papá el esperma. Muy bien. ¿Sabes qué, Nicodemo? Ahora tú tienes que nacer por segunda vez, pero ya no físicamente. Tú tienes que nacer espiritualmente de arriba. Entonces, en el momento que estamos invitando a Jesús a que entre, viene como el esperma espiritual de Dios, hablando espiritualmente, y es depositado en la matriz, en el óvulo, que simboliza nuestro corazón, y es Jesús mismo. Es una comparación, es un símbolo que lo tenemos que ilustrar. Así como tú siembras una semilla en una maceta, ¿verdad? Así viene el Espíritu Santo, viene a pasar a ser sembrado en una maceta que es tu corazón, que es el óvulo, que es la matriz espiritualmente, y cuando aquí entra a esta matriz, se empieza a formar dentro de nosotros a un nuevo ser, así como el esperma de papá. Cuando fecunda el óvulo de mamá, se crea un cigote y empieza a crecer el feto. Eso es de sangre y carne. Pero el espiritual que nos manda Dios tiene que venir de lo alto. Y es por eso que una vez que tú ya aceptaste a Cristo, así como, ustedes que han tenido hijos madres,
¿Qué tuvieron que hacer cuando quedaron embarazadas? Se tuvieron que cuidar. Vitaminas para que el niño se empezara a alimentarse bien, a desarrollarse bien y no viniera defectuoso, etcétera, viniera formándose bien, ¿verdad? No, con defectos, pues. Con defectos. ¿Qué quiere decir? Con síndrome de Down o mal físicamente. O sea, es una palabra que le doy a entender, ¿no? O sea que, porque hay niños que nacen, ¿qué? Bueno, lo voy a decir, deformados, deformes. Que les falta un bracito, que un bracito más corto, que el labio leporino, etcétera, etcétera. ¿No? Algo tuvo que pasar y por eso ese niño nació así. Porque a veces la mamá no se cuidó. Hay mamás que toman, se drogan estando embarazadas. Bueno, pero que lo que hacen la mayoría de las mamás es que se alimentan bien, comen bien, para que el niño venga bien, ¿no? Muy bien. Así es la semilla que tú siembras en la maceta. Si tú no la riegas, esa maceta todos los días, la semilla que tú sembraste de frijol, papaya, naranja, ¿qué pasa? Se va a secar y se va a morir. Por lo tanto, no va a crecer, a nacer el fruto y se va a morir la semilla. Así es el Espíritu Santo, que viene como una semilla, como un esperma espiritual, entra a esta maceta que si no la regamos con la palabra, que ya no nos va a dar tiempo, que la palabra es, cuando dice Jesús, el que no naciere de agua y del Espíritu, la palabra agua no se está refiriendo entonces al bautismo, se refiere a la palabra de Dios, porque son dos ingredientes para nacer de nuevo. Agua, que es la palabra, y el Espíritu, que es el Espíritu Santo. Agua y la semilla. Si tú siembras la semilla y no le pones agua, se muere y se seca esa semilla. Así el Espíritu Santo. Si ya aceptaste a Jesús, muy bien, tienes que venir cada vez que hay reunión acá a que te den tu regaderazo, tu manguerazo, regarte. Yo ahorita estoy regando el corazón de ustedes. Esa semilla que está dentro de ustedes, que es Jesús, para que ustedes con el tiempo vayan creciendo y den frutos del Espíritu más adelante. Por eso hay personas que tienen el convencimiento, la convicción de que sí, Cristo, solo Cristo, no el católico, no el mormón, no esto, las religiones, no, yo sé que solo Cristo. Muy bien, pero como no se congregan, es que no crecen, se seca y se marchita, se muere lo que fue sembrado. Pudieron haber recibido a Cristo hace 5 años, 10 años, pero no han nacido de nuevo, porque como no se congrega, no crece, no se desarrolla el Espíritu Santo dentro de nosotros, por no regarlos. Y es por eso que cuando un cristiano no tiene una relación personal, él no está regando su corazón con la palabra. Y es por eso que no siente lo que nosotros sentimos. Es por eso cuando vienen por primera vez las personas y ponemos las alabanzas, ellos se sienten así un poco raros, y a todos nos pasa, a mí me pasó. No siento alabar, no siento cantar, porque no tengo el Espíritu Santo, no tengo conexión con el Padre, porque le cantamos al Padre, las alabanzas son para Él, para Jesús. Entonces, por lo mismo que no tenemos el Espíritu Santo todavía, le está fundido, pues, ¿cómo va a salir de mi corazón cantarle a Jesús? Aunque a veces sí, y hacemos mímica, etcétera, etcétera, pero de corazón no sale esa alabanza. Pero cuando ya tenemos al Espíritu Santo, empezamos a mi corazón empieza a sentir lo que me empieza a gustar la alabanza. Es por eso que cada vez que ustedes estén en sus casas, tienen que alimentar lo que ustedes tienen con la palabra y con música cristiana. Porque si tú ya recibiste a Cristo y sigues escuchando música mundana, papá, mira, te escuchas una de Paquita, la del barrio, y te va a dar ganas de echar trago, como dice. O sea, si ya tienes el Espíritu Santo,
Lo que tú recibiste lo vas a alimentar con cosas del Espíritu, con música cristiana. Es por eso que nosotros, y no es que se les prohíba, porque quiero ser claro, porque a veces, no, es que ahí en esa religión les prohíben tomar, les prohíben bailar, les prohíben escuchar música mundana. A nadie se le prohíbe acá. La palabra de Dios y el Espíritu Santo que está en tu vida, Él te va a guiar a una nueva vida. Y cuando tú vas creciendo, y de verdad, si ya naciste de nuevo, te va a empezar a gustar la música cristiana. Y vas a agarrar en tu casa tu celular, vas a buscar música cristiana, y como que le vas a empezar sentido, y hallar sentido, y que como que las de Chente y las de Paquita, como que ya no me gusta tanto, como que ya no le hallo gusto, como que le empiezo a perder el gusto. Ahí es cuando hay una evidencia de que ya naciste de nuevo, de que ya Jesús está morando dentro de ti. Cuando ya te gustó la prédica, cuando ya te gustó venir a la congregación y ya deseas que llegue domingo para que yo vaya a escuchar la palabra, porque el Espíritu llama al Espíritu de Dios. Hay como un imán, algo se atrae, nos atrae. Pero antes, cuando no teníamos el Espíritu, te invito a la congregación. Nah, qué aburrido. Vamos a escuchar la palabra. Le invito a que venga. Gracias, ya tengo mi religión. Está más fácil allá voy cuando yo quiero. Hago lo que quiero. ¿Verdad? Puedo echar trago, allá no me prohíben. Aquí nadie se le prohíbe. Aquí es Dios el que va a dirigir tu vida. Como yo lo he contado en mi testimonio, yo era músico mundano. Y le perdí el sabor, el gusto. Y lo dejé. Ya no me sentía a gusto. Me daba tristeza que llegaba a las fiestas y verla caer la gente de borracha. Una vez una señora, estaba yo ahí tocando y híjole, qué vergüenza, qué pena. Y a mí me dio tristeza porque estaba empezando, pero ya había nacido de nuevo. Y es por eso que cuando yo vi todas esas cosas dije, hasta ahí yo ya no quiero. Porque si sigo así, en ese ambiente, no voy a crecer. La carne es carne y me va a estar dominando. Y es por eso que cuando alguien ya nació de nuevo, el Espíritu Santo te va a empezar a redarguir y te va a empezar en ese momento, a hacer sentirte mal. Cuando alguien ya nace de nuevo, aquí tú dices una grosería y una majadería, y aquí 2, 3 minutos, 5 minutos, el Espíritu Santo te empieza a redarguir que lo que dijiste está mal. O lo que viste, si viste inmoralidad en el celular, o si escaneaste a una mujer en la calle, o tuviste malos pensamientos, el Espíritu Santo te empieza a redarguir. O si tomaste y te emborrachaste, al otro día, si ya naciste de nuevo, el Espíritu Santo no te va a dejar en paz y te vas a sentir mal y vas a sentir que le fallaste a Dios y vas a venir con el pastor y vas a hablar, pastor, mire, no puedo, estoy cayendo en esto y esto. Gloria a Dios, porque ahí es señal de que ya tienes el Espíritu Santo. Pero si tú ya recibiste a Cristo y no tienes esa relación personal, no escuchas prédicas, no escuchas música cristiana, no vienes a congregarte, mira, vas a andar pecando y no vas a sentir nada, vas a seguir igual que antes. ¿Quién nos redarguía antes? Nada. Tomábamos, nos emborrachábamos y al otro día como si nada. Y así era nuestro ciclo de vida, pero hay alguien que ahora nos detiene. Hay alguien que ahora, Luis, no mires eso. Luis, tus ojos. Luis, y nos empieza aquí adentro una voz interna, que es el Espíritu Santo. Cuando tú sientas eso, es que ya naciste de nuevo. Y cuando llegas a sentir eso, es que ya tienes la salvación. Es que ahí. Lo vamos a dejar hasta acá. Esta es la primera parte del nuevo nacimiento. Y vamos a ver la segunda, la próxima semana, el otro domingo. Por favor, no se pierda esta continuación. Mire, vamos a ver ahora con versículos, ya demostrando con la Biblia que el agua es la palabra de Dios y que el Espíritu es el Espíritu Santo de Dios. Y aquí con estos versículos, porque todo lo tenemos que demostrar con la Biblia. Cuando la próxima semana entremos a este tipo de estudios, usted va a entender más claramente por qué se necesita la palabra de Dios
y el Espíritu para nacer de nuevo. Son dos ingredientes. Ahorita ya le di una idea, ya le di un adelanto, pero ahora lo vamos a ver con lupa en la Biblia para que usted quede cerciorado de lo que predicamos aquí es bíblico, que así tiene que hacer. Y si está en la Biblia, yo lo creo porque está escrito. Y es por eso que ahí se les pone Biblias o se le pone para que usted vaya leyendo. Amén. Muy bien. Yo quiero hacer una invitación a los que están en las redes sociales y luego a los que están aquí por primera vez. Así como está, cierre sus ojitos, incline sus rostros y vamos a orar, a dar gracias a Dios por la palabra. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias por tu bendita palabra, Señor, que nos abre los ojos y el entendimiento. Señor, te pedimos que tu palabra no regrese a ti vacía. Que lo que predicamos algún día surte efecto en las vidas de las personas que vean este video y a las personas que vienen a este lugar. Señor, te pedimos que tú des el crecimiento, porque tú eres el que das el crecimiento. Que esta palabra, Señor, sea penetrada en los corazones de las personas que van a ver este video un día. En el nombre de Jesús, Señor, ese es nuestro mayor deseo. A todos los que están en las redes sociales, que estén viendo este video, que si tú quieres nacer de nuevo, si tú quieres nacer de nuevo, has entendido el mensaje que necesitas nacer de nuevo, que te arrepientas de tus pecados, invites a Jesús a que entre como tu Señor. A los que nos están viendo ahí en el video, no importa el lugar donde estés, ¿te gustaría nacer de nuevo hoy para ser salvo y entrar al reino de los cielos? Invita a Jesús. No importa la religión que tengas, como le dijeron a Nicodemo. Él tenía una religión, pero tenía que nacer de nuevo. Por la palabra que se ha predicado, ese es el primer ingrediente. La palabra que has escuchado hoy, ese es el primer ingrediente. Y el segundo ingrediente es el Espíritu Santo, que va a venir de lo alto en este instante. Así que a los que ven este video y a los que están aquí en este lugar presentes, los que vienen por primera vez, si tú quieres nacer de nuevo y has entendido que lo necesitas para que puedas entrar al reino de Dios, repite estas palabras ahí en voz bajita, así como estás con tu rostro inclinado. Señora, muchacha, joven, señor, niño que me escucha, puedes invitar a Jesús y nacer de nuevo. Si tú quieres nacer de nuevo, tanto los que están viendo el video y los que están aquí presentes, repitan conmigo esta palabra con todo su corazón. Ahí con tu rostro inclinado, repite: Señor mío y Dios mío, reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de todo corazón. Y te pido que entres en este instante a mi corazón. Señor Jesús, te recibo como mi Salvador personal.
he entendido que no puedo salvarme por mí solo. Tú eres el Salvador del mundo y te necesito en este instante. Que entres a mi vida, Señor Jesús. Que me laves con tu sangre preciosa y que me selles con tu Espíritu Santo. Porque creo en ti, Señor, que moriste por mí en esa cruz y así obtener el pago de mis pecados. Creo que también que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra del Padre. Gracias, Señor, por regalarme la salvación gratuita en esta hora. Escribe mi nombre en el libro de la vida, porque te lo pido en tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú que estás ahí viendo este video has hecho esta oración por primera vez, nos gustaría conocerte, invitarte a que conozcas más del Evangelio de Cristo, a que nos mandes un mensaje, un messenger por Facebook para contactarte y darte seguimiento, no importa en la religión que estés. Si tú gustas crecer más y conocer más del Evangelio del Señor Jesucristo, escríbenos para darte unas instrucciones que debes de hacer. Por lo tanto, empieza a leer la Biblia de Mateo hasta Apocalipsis, ahora ya con el Espíritu Santo dentro, porque Cristo ha entrado a tu vida en este instante. Lo dice la Biblia. Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta. Si alguno oyere mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Cristo ha entrado a su vida, así que lo bendecimos y esperamos conocerlo pronto. Que Dios lo guarde y lo bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si alguien hizo esta oración de los que están acá por primera vez, nos gustaría saberlo para bendecir su vida. Si alguien oró, que me levante su mano. Aquí, Ángel. ¿Alguien más? Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Allá. Dios los bendiga. Gracias a Dios. Dice Romanos 19:10. Se lo cito de memoria. Que si confesares con tu boca. A ver, lo leamos para que los hermanos lo vean con sus propios ojos y crean a lo que han hecho. Romanos 10:10. Suera, ahí le da lectura a la hermanita de roja, por favor. Lee ahí conmigo, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Versículo 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. A los que hicieron esta oración por primera vez, usted lo que hizo, confesó a Jesús. En el momento que usted le decía, Señor Jesús, te invito a que entres a mi corazón y te recibo como mi Salvador. Esto es lo que dice la Biblia. Esta oración es bíblica. De aquí nos basamos. Usted al confesar a Jesús ahorita, ¿qué dice? Que con la boca se confiesa para salvación. Ahora también dice porque con el corazón se cree. Usted ha creído en su corazón, ha creído de todo corazón al mensaje que se le predicó. Y por lo tanto, como creyó con su corazón, usted confesó a Jesús. Porque si usted no hubiera confesado a Jesús, entonces usted no creyó de corazón. Y por lo tanto no hubiera hecho la confesión.
Pero si usted lo hizo, es que porque usted creyó. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Por qué lo hizo? Porque usted creyó con el corazón. Por lo tanto, al confesar a Jesús, usted es merecedor de la salvación gratis. Hoy usted ha pasado de muerte a vida. Sus pecados han sido perdonados, así como el ladrón en la cruz. Usted no tuvo que hacer nada, simplemente creyó. El ladrón creyó que Jesús era el Salvador. Usted ha creído que Jesús es el Salvador y usted ha creído en la palabra de Dios que es el ángel. Por lo tanto, así como el ladrón, usted recibió la salvación gratuita. ¿Qué debo hacer entonces? La Biblia dice que en este momento, cuando una persona recibe a Cristo, ahí se lleva a cabo el nuevo nacimiento. Usted acaba de nacer de nuevo. Ahora, usted lo que necesita para que no se muera lo que acaba de ser sembrado, como le expliqué hace rato, usted venga nuevamente a escuchar la segunda parte el próximo domingo de este estudio, para que usted siga regando en su corazón esa semilla que acaba de ser sembrada con la palabra, que es usted, para que cuando de aquí unos meses usted se va a sentir feliz con su Cristo, le va a quitar la venda de los ojos como nos las quitó a nosotros, y aquí estamos sirviendo al Señor firmes, y lo más precioso es de que somos salvos ahora y ya tenemos la vida eterna. Hoy comenzó la vida eterna para ustedes. ¿Qué quiere decir? Que somos eternos. Que si Cristo no ha venido aún y morimos de viejitos, de enfermedad o de cualquier cosa, pero vamos a resucitar. Esa es la esperanza que tenemos como cristianos, que hay vida después de esta vida y que vamos a resucitar, a volver a resucitar. Y cuando resucitemos, lo más precioso es de que nunca más volveremos a morir. Esa es la vida eterna que ofrece Jesús. Esa esperanza no la tiene el mundo. Esa esperanza les llega a las personas que prestan su corazón como ustedes. Que Dios los bendiga. Queremos orar por ustedes. Los queremos invitar a que pasen acá para bendecir. Pasen aquí al frente, por favor.